Hola, vamos a dar inicio a una clase de análisis estructural. En esta ocasión estaremos trabajando el método de distribución de momentos de Hardy-Cross aplicado a un marco estructural. Acá tenemos un ejemplo que es el que vamos a solucionar, que pretende calcular los momentos en los extremos de cada uno de los elementos de un marco estructural, en este caso el marco ABCDE. Hay puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta. El primero de ellos es de que los extremos A, C y E son articulados. ¿Qué quiere decir? Que estos extremos van a definir el comportamiento desde el punto de vista de momentos y de formación. Otro punto que es importante es que el factor EI, que el módulo de elasticidad y la inercia de los elementos son constantes. Esto rara vez se ve en la práctica debido a que las columnas y las vigas normalmente tienen dimensiones distintas. Eso hace que tengan una inercia distinta. En el caso del módulo de elasticidad, sí, normalmente pues tenemos que toda la estructura es de un mismo material, salvo en estructuras de materiales combinados como podría ser concreto y acero. Pero en este caso el módulo de elasticidad y la inercia son constantes en todos los elementos. Eso hace que se simplifique un poco más el trabajo. Luego, si notamos, el extremo E y el extremo C no permiten desplazamiento lateral de la estructura. Eso quiere decir que no va a haber un desplazamiento lateral, no va a haber ladeo en la estructura. También facilita y hace que el trabajo sea un poco más simple. Es importante notar que cuando trabajamos con el método de distribución de momentos no se considera la extensión de los elementos. Es decir, que se considera que los elementos no se contraen ni se alargan debido a esfuerzos normales. De lo contrario, aquí sí tendríamos un desplazamiento lateral en la columna ABD. Pero pues es parte de la simplicidad del método de distribución de momentos de Hardy-Cross. Luego de haber visto qué es lo que se nos solicita, vamos a proceder a recordar algunos puntos importantes que se deben de considerar cuando trabajamos con el método de distribución de momentos, algunos conceptos importantes del fundamento. Entonces, ¿qué sucede? Acá tenemos un diagrama de líneas en donde ya colocamos los extremos A, C y E como una articulación. Acá tenemos el extremo A, B, C, D y E. Entonces, según el fundamento del método, primeramente se considera que el marco es completamente rígido, que todas sus juntas son empotramientos fijos o extremos fijos que no se desplazan ni existe rotación. ¿Qué sucede? Eso hace que se desarrollen en donde hay cargas, se desarrollen momentos de extremo fijo o momentos de empotramiento fijo. Acá en este caso se van a desarrollar en los extremos BC. Acá vamos a tener un MEF. Luego se va a desarrollar en el extremo CB. También vamos a tener un MEF. Y en los extremos DE y ED. Ojo, es importante también notar que tenemos cargas laterales. En este caso no afectan el comportamiento debido a que están en el nodo y se van a considerar a la hora de realizar el cálculo de los esfuerzos normales que experimenta cada uno de los elementos, en este caso el elemento DE y el elemento BC. Entonces con esto es la primera suposición que tenemos, que la estructura o el marco es completamente fijo. Acá se desarrollaron momentos fijos de empotramiento o momentos de extremo fijo, que para el caso de una carga distribuida, recordemos que va a ser igual a WL cuadrado partido 12. Ojo,
el hecho de que esté completamente fijo hace que el comportamiento de la estructura no sea el comportamiento real del marco que tenemos en estudio. ¿Por qué? Porque los extremos en este caso todos los extremos van a experimentar giro, los nodos, las juntas de B también van a experimentar giros. Y también es notable que las juntas de B no están en equilibrio, que los extremos CE están experimentando un momento cuando realmente, por ser una articulación, el momento debería ser cero en ese punto. Entonces, ¿qué pasa? El método de distribución de momentos está basado en dos argumentos principales, en que se deben de equilibrar cada una de las juntas y cada uno de los extremos aplicando momentos de equilibrio, y además estos momentos de equilibrio se deben de distribuir de manera proporcional a la rigidez de cada uno de los elementos, de tal forma que, por ejemplo, si el extremo DB gira un grado, el extremo DE también debe girar un teta igual a un grado. Entonces, por eso es que se utilizan los factores de distribución que están calculados en función de la rigidez, son proporcionalmente o son valores proporcionales a la rigidez del extremo que estamos estudiando con respecto a la rigidez del nodo. Entonces son los dos argumentos principales, que todo gira igual, eso se hace con los factores de distribución, y que el nodo debe estar en equilibrio, que son dos condiciones que se deben de cumplir en la realidad para que tengamos el comportamiento real de la estructura. Entonces vamos a dar inicio al ensamble de la tabla en donde vamos a hacer las respectivas iteraciones. Rememorando, el método de distribución de momentos es un método numérico, un método que consiste en realizar operaciones aritméticas básicas para poder encontrar los momentos que experimentan los extremos de cada uno de los elementos que conforman el marco que estamos estudiando. Eso hace que el método sea bastante práctico porque dejamos a un lado todas las operaciones de cálculo integral y diferencial que previamente pudimos haber utilizado en diferentes métodos, y hace que con simples operaciones que no van más allá de suma, multiplicación, resta y división podamos encontrar dichos momentos. Es un método muy práctico, obviamente tiene sus limitaciones, como mencionaba, no se toma en cuenta o no se puede tomar en cuenta la extensión de los elementos, pero pues para realizar el estudio de una estructura es bastante práctico. Entonces, dicho esto, vamos a proceder a realizar las tablas respectivas para poder realizar el cálculo de los momentos en los extremos, que es lo que nos solicitan. Entonces iniciamos calculando los MEF, los momentos de extremo fijo, que fueron los primeros que mencionamos. Luego vamos a calcular los factores de distribución para posteriormente poder ensamblar nuestra tabla de iteraciones. Entonces damos inicio calculando los momentos de empotramiento fijo. Acá tenemos el extremo AB, BA, AB, BA, BC, BD, CB, DB, DE y ED. Repito, vamos a calcular los momentos de empotramiento fijo. Recordemos que acá solo tenemos en los extremos BC y CB, que va a ser igual a WL cuadrado partido 12. Entonces acá tenemos en el extremo BC, va a ser igual a negativo, de acuerdo a las tablas, esto es negativo, menos
W, que en este caso es 16 por 10 a la 3, son kilonewton. Por L cuadrado. En este caso, la longitud del elemento es de 3 elevado al cuadrado dividido 12. Entonces tenemos nuestro primer MEF. Luego calculamos el de CB, que sería el extremo lejano al extremo que estábamos calculando, que va a ser exactamente el mismo, salvo que en este caso va a ser con valor positivo. Luego nos dirigimos al extremo de E y ED. Vamos a utilizar los mismos valores de E, salvo que acá tenemos 12 kilonewton, no 16. Y en el de abajo sí tenemos el mismo valor, pero positivo. Entonces tenemos nuestro respectivo cálculo de los momentos de extremo fijo. Entonces ya podríamos pasar a calcular el factor de distribución. Recordemos que el nodo como tal va a tener la rigidez, va a tener cierta rigidez, donde la rigidez del nodo, por ejemplo, el nodo A, o el nodo B en este caso, que tiene 3 elementos que llegan al nodo B, va a ser igual a la sumatoria de las rigideces que lleguen a ese nodo, que sería igual a K del extremo BA más K del extremo BC más K del extremo BD. Esa sería la rigidez del nodo. El factor de distribución, por ejemplo, para el extremo BA, va a ser igual a la división de la rigidez del extremo partido la rigidez total del nodo. Entonces, en base a eso vamos a hacer una tabla en donde primeramente calculamos la rigidez de cada uno de los elementos. Vamos a copiar acá el nombre de los extremos. Y recordemos que la rigidez de un elemento es igual a 4EI partido L. Y en este caso puede ser un valor unitario porque es el mismo valor para todo el sistema. Entonces, esto va a ser igual a 4 por EI. En este caso le vamos a poner un valor unitario dividido su respectiva longitud. Para el caso del elemento AB son 4 metros. Que sería lo mismo para el caso del elemento del extremo BA. Luego nos vamos con el extremo BC, que van a ser 3 metros. El extremo BD, que son nuevamente 4 metros. Luego tenemos el extremo CB, que van a ser 3 metros.
Para el extremo DB son 4 metros nuevamente. Para el extremo DE son 3 metros. Y para el extremo DE también 3 metros. Ahora vamos a calcular la rigidez del nodo. Vamos a poner como una K mayúscula. Para el caso, para el nodo A solo tenemos la rigidez del extremo AB, que va a ser igual a 1. Luego tenemos el nodo B, donde va a ser la sumatoria de las tres rigideces que convergen en ese punto, en ese nodo. En el caso, seguimos con CB. Luego el nodo D. Y el extremo E. Entonces ya tenemos la respectiva rigidez de cada uno de los nodos para proceder a calcular el factor de distribución. Ojo, es importante mencionar que en el caso de la articulación, debido a que no resiste o no pone resistencia a la rotación, no pone resistencia al momento, a la hora de aplicar un momento, el extremo que llega a la articulación va a absorber todo el momento, entonces su factor de distribución va a ser igual a 1. Igual lo calculamos haciendo el mismo procedimiento. Seguimos con los demás. Si fuera un empotramiento, por ejemplo, el extremo AB, entonces pasaría de que el empotramiento sí absorbe o sí resiste momento, entonces a la hora de aplicar un momento de equilibrio, el empotramiento absorbería todo ese momento, porque la rigidez del empotramiento es infinita y pues el extremo que llega al empotramiento no absorbe absolutamente nada del momento que se le aplica equilibrio. Entonces ya tenemos nuestros respectivos factores de distribución. Vamos a ponerle 3 decimales. Y con el cálculo, luego de haber calculado el factor de distribución, ya podríamos empezar a ensamblar nuestra respectiva tabla en donde vamos a realizar las iteraciones. Entonces vamos a tomar una columna para cada uno de los extremos. Es decir, que vamos a tener lo mismo que tenemos acá, salvo que lo vamos a tener de manera horizontal. Una manera fácil de hacerlo es utilizando la función transponer. Seleccionamos la matriz que corresponde a los extremos y tenemos todos los elementos.
La ventaja de hacerlo de esta manera es que tenemos exactamente el mismo orden que tenemos en las filas, lo vamos a tener en las columnas y eso nos va a poder transponer los factores de distribución. Entonces hacemos la misma operación, transponer, y colocamos los factores de distribución. Luego vamos a colocar acá voy a nombrar la fila, estos son los factores de distribución para no perdernos. Luego aquí tenemos MEF, son los momentos de extremo fijo. Vamos a utilizar la misma función. Y ya con eso podríamos dar inicio a nuestras primeras iteraciones. Ojo, vamos a empezar de manera ordenada. Vamos a trabajar primero con el nodo B. Entonces, si nos percatamos, el nodo B está en desequilibrio por un valor de menos 12.000. Eso quiere decir de que tenemos que equilibrarlo sumándole 12.000, que sería el negativo de estos menos 12.000, pero distribuyendo ese momento de acuerdo a los factores de distribución, de tal forma que la rotación de cada uno de los elementos sea la misma. Entonces, ¿qué hacemos? En primer lugar, calculamos el negativo del desequilibrio. Sería la suma, el negativo de la suma de los 3 MEF que tenemos en ese extremo. Y vamos a multiplicarlo por el respectivo factor de distribución. Este valor lo vamos a fijar. Y tendríamos el primer momento de equilibrio. Va a pasar lo mismo para el siguiente extremo. Solo vamos a ajustar las celdas y el factor de distribución. Y vamos a tener exactamente lo mismo para el otro extremo. Esta primera fila de iteración va a ser solo de equilibrio. Esto es equilibrio. Pero ¿qué sucede? A la hora de hacer el equilibrio de esta junta, cuando aplicamos el momento de equilibrio, va a transportar a los extremos lejanos a los que le corresponde cada uno de estos extremos. Entonces, por ejemplo, de B a se transporta la mitad del momento a B. De BC se transporta la mitad a CB. Y de BD se transporta la mitad a DB. Esta es la fila de transporte. Y así vamos a ir equilibrando y transportando cada uno de los respectivos momentos. Ya tenemos la junta B. Ahora nos vamos a ir a la junta C.
Entonces, ¿qué pasa? Hacemos exactamente el mismo procedimiento, igual al negativo de la suma de los momentos que estén en desequilibrio, y eso lo multiplicamos por el respectivo factor de distribución. Y recordemos que esto lo vamos a fijar porque siempre va a ir multiplicado por el factor de distribución. Ojo, aquí tenemos un pequeño problema, que la sumatoria, si no estamos en el nodo, nos vamos a ubicar en el nodo D. Esto no es el nodo, este no es el nodo D. Nos vamos a ubicar en el nodo D. Ahí está el nodo D. Está trabajando en el extremo CB, que no corresponde al nodo B, al nodo D. Solo ajustamos las celdas y ya tenemos equilibrado el nodo D. Entonces van a haber transportes, momentos de transporte de D a E a ED. Acá sería la mitad. De DB a BD. Aquí sería la mitad. Ya tenemos la junta D. Ahora vamos con AB. Aunque no haya momento de desequilibrio y esté en cero, tenemos que hacer el mismo procedimiento. De AB va a transportar AB a la mitad. Luego nos vamos al extremo C, que era el que ya habíamos empezado a trabajar. Te lo voy a copiar y voy a ajustar las celdas. De C va a transportar a BC, la mitad también. Y nos haría falta únicamente la junta ED. Lo vamos a copiar y vamos a ajustar la respectiva celda. Ajustamos el factor de distribución y de acá transporta la mitad de ED a DE. Entonces vamos a revisar la primera fila que corresponde al equilibrio, que todas las celdas estén fijadas. Y que estén en su correcto lugar. Posterior a eso revisamos de que los transportes sean los correctos de AB a BA, que sea dividido 2 porque es la mitad lo que se transporta.
Y con eso prácticamente tendríamos nuestra iteración. Vamos a centrar y colocar los decimales correctos. Vamos a ponerle 3 decimales. Posterior a haber realizado esto, podemos copiar y pegar el número de veces que sea necesario, de tal forma que nuestros momentos de equilibrio se empiecen a acercar a cero. Entonces, en este caso, vamos a pegarlo 20 veces o 40 veces. Y si se dan cuenta, ya los últimos momentos se empiezan a acercar a cero. Entonces, quiere decir de que ya convergió la iteración, hubo convergencia. ¿Qué falta? Únicamente tenemos que sumar los momentos, todas las iteraciones y los MEF. Realizamos la respectiva suma. Desde los MEF hasta la última iteración. Y eso nos daría el valor de los momentos de los extremos de cada uno de los elementos que conforman el marco. En este caso vamos a poner 3. 3 únicamente 3 decimales. Y esos serían nuestros momentos de los extremos. Este sería el final de prácticamente de nuestro ejercicio, que hace falta calcular y trazar los diagramas de corte y momento, ¿verdad? Para ello, por ejemplo, tenemos el elemento o la columna AB. Vamos a dibujarla. Tenemos la columna AB y pues el extremo A es una articulación, entonces su momento es 0. Pero en el extremo BA tenemos un momento de 4178. Positivo quiere decir de que va a favor de las manecillas del reloj. Y con eso sería suficiente para poder calcular los cortantes y para poder calcular el diagrama de momento. Entonces, si nos vamos al elemento BD, tenemos por un lado un momento negativo, que es contrario a las manecillas del reloj. Recordemos que esta es la convención del método. Acá tenemos menos 12.428.57. Y en el extremo, este sería el extremo BC y este sería el extremo CB. Acá tenemos un momento de 0. Con eso basta para poder calcular los cortantes. Ojo, las fuerzas que están aplicadas a los nodos, por ejemplo, acá tenemos el nodo B.
El cortante de este punto lo podemos calcular igual que el cortante de este punto y el cortante de este punto. Y la fuerza acá que está aplicada, que es una fuerza de 15 kilonewton, nos va a servir para calcular la fuerza axial al momento de hacer una sumatoria de fuerzas en X que experimenta el elemento BC. Entonces hasta ahí utilizamos esas fuerzas. Acá que sigue, solo dibujar los demás elementos y trazar su respectivo diagrama de corte de momento. Con esto estaríamos finalizando el ejercicio. Puntos que tenemos que tomar en cuenta, que el extremo AB, el extremo CB y el extremo ED son articulaciones y los momentos deben de ser cero. ¿Se cumplió? Sí se cumplió. Luego que la sumatoria de los elementos de los momentos en cada una de las juntas debe ser equilibrio. Acá, por ejemplo, si sumamos nos debe dar cero. De igual forma acá si sumamos nos debe dar cero. Entonces esos son indicios de que el trabajo que realizamos y nuestra tabla está hecha de manera correcta. Creo que eso sería todo acerca del ejercicio. Haría falta únicamente trazar los diagramas de corte momento. Esto ha sido todo, ha sido un gusto. Nos seguimos viendo en análisis estructural.